el temor, ven sana mi dolor, escóndeme en tus alas, oh Dios. Sé que no merezco de ti, pero no tengo dónde ir, eres tú mi solución. Sé que no merezco de ti, pero no tengo dónde ir, dime qué puedes hacer por mí. Perdóname, sé que fallé, no fui lo que esperabas de mí. Restáurame, levántame y hazme conocer más de ti. Wow. Jesús, me presento delante de ti con lo peor de mí, buscando a ver si me aceptas así, con mis errores, mis fracasos, mis debilidades, capaz de fallarte mañana, solamente tú lo sabes. Tengo un mundo construido en mi interior y he tratado de yo mismo ser el arquitecto, el que tiene el control, pero mi fuerza se desgasta. Hola iglesia, buenas noches. Hace mucho tiempo que no nos veíamos y para nosotros es muy lindo poder volver a estar aquí con mi hermana. Hoy estamos en el podcast número 28 y bueno, muchas gracias a todos los que se conectan. Hermana, preséntate. Hola a todos, buenas noches, qué bueno encontrarnos de nuevo, estar aquí juntos porque hace tiempo no estábamos juntos. Hace meses no volvíamos aquí a conectarnos y vamos a hablar de un tema muy chévere y es que sobre muriendo a nuestro propio al yo puedo. Entonces vamos a estar hablando sobre eso, sobre que a veces nos sentimos autosuficientes y no necesitamos nada más que nosotros, que nuestras fuerzas y nuestros actos, por decirlo así. Entonces eso vamos a estar hablando. Vamos a empezar. Levántame y hazme conocer más de ti. Necesito más que el aire. Una lágrima me dice que mire alrededor y que analice que ya no hay solución, que muy profundas son las raíces en el problema. Y bueno, hoy vamos a estar tocando solamente 2 puntos porque estudiamos muchas cosas, entonces para no extendernos tanto, ¿cierto, hermana? El otro tema lo podemos hablar en otra oportunidad, Sí. pero escuchamos esta prédica y fue muy, fue sin palabras, me llegó muchísimo al corazón y pues es importante compartirla y que a todos también les llegue. Y la prédica se llama Muriendo al Yo Puedo. Y nos pareció muy interesante porque es un versículo en el cual uno dice como, oiga, pero de todo eso sale de ese versículo. Y empezamos en Gálatas capítulo 2, versículo 14, sale el versículo 14, 15 y 16, de esos 3 versículos, y el 14 lo voy a leer de la versión PDT y dice: cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las buenas noticias, le dije a Pedro, delante de todos, tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no nacimos pecadores, que es como lo decimos a los que no son judíos. Aquí Pablo está escribiendo y es un tiempo donde Pablo se encuentra con Pedro y él está regañando a Pedro, lo está exhortando y le dice como: oye Pedro, ¿por qué le estás diciendo a las personas que no son judías que actúen como si fueran judíos? O sea, si ellos nunca han conocido esa tradición, esa cultura, ¿cómo le va a decir que se comporte de tal forma si no lo son? Pablo le está diciendo como Jesús no enseñó ese evangelio, o sea, ese no es el verdadero evangelio, porque lo estás enseñando de esta forma, o sea, lo está exhortando. Entonces, de este versículo sale la importancia de examinarnos y de ver que la cotidianidad, el ir como en el rumbo de la vida y en todo lo que andamos, nos lleva a que todo se
se va haciendo en nuestras propias fuerzas. Sí, me gustó lo que le exhortó Pablo, diciendo que no, o sea, que eso no lo había enseñado Jesús. Jesús nunca le dijo a un gentil o a alguien que no fuera judío, no le dijo como, oiga, tiene que, no sé, tiene que guardar el sábado. No, no le dijo las leyes así de la ley porque él ya las había cumplido todas. Él siempre quiso que simplemente creyéramos en él porque él fue el único que pudo cumplir toda la ley y pues ni siquiera Jesús lo hizo, entonces ¿cómo nosotros vamos a decir? Oiga, usted tiene que hacer eso. Y es a partir de ese momento donde Pablo le dice como hay que enseñar, es que ver que somos justos delante de Jesucristo y no por lo que hacemos, porque Pedro estaba obligando a las personas que no eran judías a que se circuncidaran y era como, hey, pero eso, ¿por qué es necesario hacerlo? Era algo, una ley, era un mandamiento, pero para los gentiles era muy extraño, entonces al Pedro como decirles que tenían que hacer esto, pues Pablo como que dijo como, hey, ¿qué está pasando aquí? Entonces es importante ver que Jesús, es a través de Jesús que somos justos, y eso es a lo que queremos ir. Tenemos 2 puntos que dice cuando se nos olvida que debemos ser hechos justos, porque es muy muy importante recordarlo, aunque de pronto muchos ya lo sepan, pero siempre se nos olvida en quién somos justos o por qué somos justos. Y el primer punto se trata de que creemos que nuestra justicia se basa en nuestro comportamiento. Entonces, como decíamos, lo que se nos olvida, por eso Pedro le estaba diciendo a los gentiles que actuaran de una forma, porque estaban olvidando que es a través de Jesús que somos justos, y no se trata de obras, de hechos, de lo que se hace, de lo que no se hace, sino se trata de ver a Jesús mismo que pagó el precio por nosotros. De pronto Pedro no lo hizo de mala intención, como oiga, circuncídense, porque pues esa es la cultura de él, ¿no? Porque yo pienso que de pronto también aquí, siendo cristianos evangélicos, lo volvemos como una cultura, por así decirlo. No vivimos en la justicia y disfrutamos de la justicia, sino que lo volvemos como una cultura. Entonces, entre nosotros nos creamos reglas y como, o sea, lo hacemos inconscientemente. Entonces ahí es a donde vamos, de que tenemos que examinarnos, porque puede que de pronto, no sé, el ayuno, aunque bueno, está bien ayunar o no sé, porque muchas veces al hacer todas nuestras fuerzas, entonces nos sentimos bien. Cuando oramos todos los días, nos sentimos santos. Cuando leemos la Biblia todos los días, pues, o sea, estoy con Dios, me siento justo porque estoy actuando bien. Pero cuando no actuamos bien, perdemos nuestro tiempo, que es como casi la mayor parte del tiempo. Entonces es ahí donde se nos olvida que no es por medio de lo que hacemos, sino es por Jesús mismo. Entonces todo esto trae un conflicto y trae trae cansancio, trae como uno ya no querer más estar en esto de Dios, y entonces se pierde como la esencia de que es Jesús mismo, entonces ya no porque queremos. lo hacemos a nuestras fuerzas y nos cansamos. Ajá, entonces, y otros se van de la iglesia por eso. Porque entonces nos creemos los protagonistas y solo Dios nos ayuda, Dios nos ayuda, Dios nos ayuda, Dios hace esto por mí, Dios me va a cumplir, Dios. Y no se trata de eso, se trata de aprender a disfrutar y de decir, hey Jesús, enséñame, porque la verdad es que Él es quien hace todo, o sea, es como de allá para acá. Y también ahí vemos en la palabra, Jesús nunca le exigió a los demás, así no sean judíos, nunca les exigió hacer cosas, nunca, sino que Él lo demostró con su ejemplo. Él nos enseñó con su ejemplo. Nunca estuvo regañando o diciendo, no, usted no se tiene que vestir así, usted no tiene que hacer así. Él nunca lo hizo, pero Él hizo muchas cosas con su ejemplo, yendo y hablando con personas que no debía hablar. Pero Jesús fue llevando el evangelio por medio de lo que hizo, que era para todos, no era solo para los judíos,
sino que era para todos. Entonces muy bacano eso. Sí, y que nuestra justicia no es un mérito personal, no es de echarle ganas, no es de esta semana sí voy a leer todos los días, no es de cumplir, sino es de poder acercarnos a Jesús como súper sinceros, reconociendo lo malo, reconociendo que estamos muy necesitados, y no es empezar a actuar bien, sino es empezar a ver a Jesús, y es como, hey, Él ya pagó el precio por mí. Entonces en ese se basa nuestro primer punto. Cuando se nos olvida que debemos ser justos, no se trata de nuestras fuerzas. No lo olvidemos, no olvidemos que se trata de Jesús, de lo que Él nos enseña en la palabra, con su ejemplo, con todo lo que hizo, con lo que nos dejó. Entonces es muy fácil caer en eso de creer o de creer en nuestra cultura o de nuestros... O lo que siempre nos sí, han como lo que enseñado, siempre nos han la enseñado, rutina. sí. Cosas que se hacen en la iglesia o cosas que se han enseñado y pensamos que eso está bien, y si no lo hacemos, está mal, está malísimo. Entonces no caigamos en eso y examinémonos, Que no se nos olvide. que no se nos olvide. Porque hasta a Pedro se le olvidó, a todos se nos puede olvidar. Sí. Y el segundo punto es, se nos olvida que necesitamos ser hechos justos. Es que nosotros, cuando pasa lo primero, que empezamos a actuar en nuestras propias fuerzas y por nuestro propio mérito, entonces nosotros nos sentimos bien porque estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Estamos leyendo todos los días. Entonces, al sentir esa justicia por nosotros mismos, empezamos a juzgar a otros. Entonces empezamos a decir, no, usted es injusto. Empezamos a juzgar a otros y a decir que no son merecedores de Dios, sabiendo que no es por obras. Entonces, que nuestra justicia no se base en lo que hacemos, sino que se trate de la esencia de que Jesús me enseña. Eso está muy bueno. Sí, es eso es lo que a veces hacemos, ya como que nos creemos justos. No, yo sí hice el devocional esta mañana, yo sí leí la Biblia y oré esta mañana, lo más de lindo con Dios. Entonces cuando vemos a alguien que de pronto está pasando dificultades o no lo está siendo perezoso, está viendo muchas series o está, no sé, cualquier cosa, como que entonces nosotros desde nuestro punto de vista, que es justo entre comillas, lo podemos juzgar, sí, como que lo empezamos a juzgar o a X persona. Tal cosa, Sí, como como que hágale. se obliga a buscar de Jesús, y uno obligado haciendo las cosas es lo más feo. Sí, y también ha habido ejemplos también de personas de la iglesia antigua aquí, bueno, aquí en Gaitán no, pero ha habido casos aquí en el llano de que los papás obligaban a los hijos a orar, y hoy en día son hijos que no, como que dicen, uy, no, yo no quiero, pereza. sí, yo no quiero saber de la iglesia porque no, me obligaban, me pegaban para poder madrugar a orar, para madrugar a las 4 de la mañana a orar. Y eso que dice mi hermano es súper bueno, porque cuando creemos que esa justicia propia de que todos lo hacemos bien y somos aceptados por Jesús porque nos comportamos bien, empezamos a juzgar a otros y empezamos a cargar a otros, y es ahí donde entonces la gente dice, no, pero yo nunca puedo lograr ese perfeccionismo, o ya después cuando uno se cansa y uno empieza a aparentar, la gente dice como, no, pero ellos cómo pueden y uno no, o sea, no hay una realidad, todo es deshonesto. Entonces ahí llega la religiosidad, y entonces todos empiezan a cargar, uno termina como sin libertad, termina agotado, cansado, y el evangelio no se trata de estar esclavizado, de estar martillando, porque lo que más usa el enemigo en nosotros es a juzgarnos con esa culpabilidad, como, hey, usted no oró hoy, hey, sí, como que empieza a hacer eso, y entonces yo me entro en depresión, y hey, Dios no me ama porque hoy no leí. Y no se trata de eso, sino que se trata de aprender de Jesús mismo, que Él es quien nos ama, y en este mismo versículo termina diciendo Pablo, sin embargo, el versículo 16 dice, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba
solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. La misma Biblia lo dice, o sea, no conseguimos estar bien con Dios por obedecer algo, una regla, una lista. Ahí lo dice, actos de obediencia. Entonces, ¿qué nos queda? Creer y pedirle a Dios que nos dé muchísima fe para poder aprender a ser justos por medio de Él. Sí, súper chévere. Y yo creo que ya con estos 2 puntos vamos cerrando. Y nosotros siempre hacemos lo de la canción recomendada. Y la canción recomendada de hoy es de un cantante que se llama Onel Díaz, Lo Peor de Mí, y hace esta canción con Jay Khalil. Entonces vamos a escucharla. Que ya la barca se estancó y no rema. Del piso no me levanto, punto, se acabó el tema. Pero otra lágrima que cae al suelo me hace mirar al cielo, que me dice espera, ya viene el consuelo. Que no hay nada tan sucio que Dios no pueda limpiar, que un corazón humillado el Señor no va a despreciar. Así que te entrego toda mi vida y no me des de más ni menos, ni tampoco lo que te pida. Dame lo necesario para agradarte a ti. Bueno, y vamos a terminar haciendo una oración que nunca lo hacemos, pero bueno, vamos a hacerlo hoy que es un podcast diferente con mi hermana. Entonces, si quieres orar tú, hermano. Pa, en esta noche te damos muchas gracias, te pedimos que todo lo que hemos aprendido y hablado hoy se quede muy marcado en las personas que han escuchado este mensaje, esta palabra. Te pedimos que traigas mucha fe, Señor, a cada corazón que ha escuchado este podcast, y que tú seas, Señor, revelándote tu palabra, que no sea, Señor, por actos de obediencia que nos sintamos justos, sino que tú, Señor, seas trayendo esa convicción, que nos ayudes a examinarnos para así poder notar y ver que es mediante ti, no es en nuestras fuerzas, sino es contigo. Que no se nos olvide, papá, y recuérdanos, ayúdanos a pensar en ti todo el tiempo, Jesús. Gracias por ese acto de amor que haces por nosotros, te amamos mucho, amén y amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos, iglesia. Nos vemos el domingo en la iglesia, todos temprano. Y bueno, nos vemos también en el podcast dentro de 8 días. Bueno, chao, Dios los bendiga. Pero mi fuerza se desgasta, lo material no bate, y cada vez que intento levantarme las olas más platan. Vengo a ti siendo imperfecto y no sé si es correcto, pero solo heridas sin mi corazón es lo que ofrezco. Apuñaladas, heridas que no paran de sangrar, manos caídas y alas que ya no pueden volar. Mi alma solo llama al dueño que eres tú, mi carne y mi espíritu solo esperan a ver qué ofrece el menú para escoger. Aunque a la carne la dejé vencer, hoy te escojo a ti, Jesús de Nazaret. Y es que el ego